Muy bien, nosotros seguimos en el programa, son las 22 horas con 49 minutos. Se armó la polémica en la Asamblea Legislativa por una resolución camaral y de eso vamos a estar hablando precisamente. Pero no estamos de acuerdo con la resolución camaral propuesta por el Movimiento al Socialismo, que como dije está parcializada, distorsionada, ideologizada, a favor de establecer una narrativa y una verdad histórica que solo favorece al Movimiento al Socialismo. Está desaprovechando para que la Asamblea Legislativa Plurinacional se convierta en un verdadero espacio de reencuentro, de reconciliación, de una mirada histórica completa de los hechos como han ocurrido y no de posiciones totalmente sesgadas. Ahora le terminamos a ellos comparecer ante la justicia. Aquí también Yanine Áñez tiene que responder porque ella, la presidenta, de facto, ¿no? en esos 11 meses que estaba aquí en Bolivia. Bueno, 22 horas con 51 minutos. Hemos invitado nosotros en esta noche al diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado. Le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Nos está acompañando en nuestros estudios. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto un saludo cariñoso a la amable teleaudiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Y estamos con la diputada de Comunidad Ciudadana, Samantha Nogales, a quien le agradecemos muchísimo también. Estamos conectados con ella a través del internet, a través de la tecnología. Diputada Nogales, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el espacio y antes que nada quiero felicitar a nuestros hermanos del Beni y también hacer un reconocimiento muy especial al Teatro Alberto Saavedra, que hoy cumple 175 años, donde se ha estrenado el himno nacional, también hace 175 años, así que vale la pena también mencionar estos actos importantísimos para el país y en este caso para la ciudad de La Paz. Muy bien, muchísimas gracias. Las damas primero, comenzamos por supuesto con la diputada Samantha Nogales, a propósito de estas observaciones que tanto Comunidad Ciudadana como Creemos tenían de lo que ocurrió en esta resolución camaral, en este homenaje respecto a los caídos de Sencata, de Sacaba, después entiendo que se incorporó a también caídos que ocurrieron en otros lugares del país durante los hechos que ya son de pleno conocimiento de octubre y noviembre del año pasado. Pero bueno, la oposición al MAS tenía algunas observaciones, la escuchamos, diputada. Así es, lastimosamente hoy en la sesión que hemos vivido en la Cámara de Diputados, en el hemiciclo, hemos vivido una jornada en la que lastimosamente se ha nuevamente polarizado a, en este caso, los miembros de la Asamblea. Es importante entender que Comunidad Ciudadana ni Creemos, en este caso, han pedido que no se realice esta resolución camaral que le daba un homenaje, le brindaba un homenaje a los hermanos víctimas de Sencata y Sacaba. Sin lugar a dudas, nosotros apoyamos totalmente esa noción, pero también hay que entender que cada una de las vidas de las bolivianas y los bolivianos son valiosas y son fundamentales para nuestro país. Así como las víctimas de Sencata y Sacaba, también hay que tomar en cuenta que hemos tenido más víctimas en octubre y noviembre del año pasado. Hemos tenido víctimas en La Paz, hemos tenido víctimas en Montero, en Cochabamba también, y es importantísimo rendir este homenaje a todas las víctimas y no solamente a víctimas, en este caso que el Movimiento al Socialismo las toma como únicas en este caso. Es importante también entender que se ha distorsionado la historia de nuestro país en esta resolución camaral, una redacción totalmente parcializada, una redacción que hemos solicitado se modifique para que todas y todos las víctimas sean honrados en este sentido de la misma manera. Es importante entender también que al final no se tomó en cuenta la cantidad de votos, no se hizo nunca el conteo real de la votación, algo que habíamos pedido desde que prácticamente empezó la sesión, que se haga el conteo de votos a favor y en contra de cualquier actividad que se tome en cuenta. Lastimosamente estamos viendo cómo los 2/3 ya no son parte de las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa.
Algo que también hay que tomar en cuenta es que posterior a la sesión, donde nosotros habíamos sí abandonado, pero cuando ya la sesión había terminado, los actos de violencia verbal, de acusaciones muy graves, fueron extremas de parte del movimiento al socialismo. Yo ahora que estamos aquí junto al colega diputado del Movimiento al Socialismo, les pido de verdad que es momento de reconciliar Bolivia. Hemos tenido mucho tiempo de crisis política, de una polarización de nuestro país que es innecesaria. Necesitamos reencontrarnos entre hermanos y entre hermanas bolivianas y, para volver al principio, necesitamos reconocer como víctimas no solamente a los hermanos que han caído en Sacaba y Sencata, sino a todas las víctimas de octubre y noviembre. Muy bien, muchísimas gracias, diputada, en esta primera ronda de intervención. ¿Qué fue lo que pasó? Inicialmente solamente se planteó a las víctimas de Sacaba y Sencata, diputado. Antes que nada, Jorge, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo cariñoso a mi colega diputada. Y por supuesto quiero felicitar a mis hermanos venianos en su 178 aniversario de la fundación de ese bello departamento de El Beni. Mire, en realidad tiene razón la diputada en que es un momento de reconciliación y nosotros venimos planteando que es el momento de unidad, de reconciliación entre bolivianos. Pero eso no significa que dejemos de lado a gente impune. Aquí han habido delitos graves que tienen que ser investigados por las instancias correspondientes. Y es lo que se quería hacer, recordando que en estos días, justamente, hace un año atrás, muchos bolivianos fueron víctimas de la represión y muerte. Entonces lo que se quiso hacer fue rendir un homenaje a esas víctimas. Y en la resolución camaral se ha incluido a todas las víctimas. Se ha incluido a los de Montero, se ha incluido a los de Cochabamba, Sencata, a todos, independientemente en qué circunstancias cayeron y quiénes fueron los culpables de su muerte, que todavía tienen una investigación pendiente. Por lo tanto, esa resolución nos parece que es la más adecuada, bien que se haya hecho, que se reconozca la historia. Ahora, en cuanto a que ha habido agresiones, en realidad han sido los amigos de Comunidad Ciudadana y de Creemos que han hecho un escándalo bochornoso como están acostumbrados a hacerlo en los últimos tiempos, ¿ya? Simplemente porque no se le dio algunos gustos. Ellos no querían que se mencione que fue un golpe de Estado. Pero yo le pregunto a usted y le pregunto a la ciudadanía, si hubo un motín policial, si las Fuerzas Armadas pidieron la renuncia de Evo Morales y si fue un militar el que le impuso la banda presidencial a la exmandataria Yanine Áñez, ¿eso es democracia? ¿Eso no es un golpe o no es un golpe? Entonces, eso sí se plasmó, es cierto, en la resolución y ellos no querían que esté escrito de esa forma. Solamente porque no estaba escrito de esa forma, armaron un revuelo, empezaron a gritar que parecía más en un mercado que en un hemiciclo. Y obviamente también posteriormente hubieron personas de parte del MAS que le respondieron, ¿no es cierto? Pero felizmente no se llegó a mayores, fue fruto de un debate, más personas de la oposición participaron que de los nuestros inclusive en ese debate, pero como todo, tiene que someterse a la mayoría. Entonces se llegó a una votación y la mayoría absoluta aprobó esa resolución camaral y felizmente se ha rendido homenaje a las víctimas y a sus familiares que deben estar. Hay cientos de familias dolidas en este momento en Bolivia por esos luctuosos hechos de noviembre y octubre del año pasado que esperamos los bolivianos nunca más se repita. Y es cierto, hay que ir en pos de la unidad nacional, pero hay que practicar la unidad nacional y no solamente el discurso. Nosotros hemos sido víctimas, los parlamentarios cruceños, el día lunes, justamente de sus colegas de Creemos y de Comunidad Ciudadana, nos hemos sido atacados por hordas fascistas, no se le puede llamar otra cosa. Queríamos entrar a sesionar y nos han recibido con palos, empujones y latigazos a parlamentarios cruceños, antes de la sesión y después de la sesión. Entonces, practiquemos la unidad. Este parlamentario por lo menos viene diciendo hace tiempo, es hora de la paz, es hora de la unidad, es hora de la reconciliación. Pero eso no significa en ningún momento impunidad. Y no significa que desconozcamos la historia boliviana. Muy bien. A ver, el tema del golpe de Estado no deja de ser parte de un discurso que se maneja de acuerdo a la tienda política. En el caso del Movimiento al Socialismo, dicen sí hubo un golpe de Estado. En el caso de Creemos y de Comunidad Ciudadana, niegan que hubiera existido un golpe de Estado el año pasado. Entiendo aquello, diputada Samantha Nogales. Sí, sin lugar a dudas, el 67% de la población considera que hubo un fraude en las pasadas elecciones que han sido anuladas.
Hay algo importante que quiero recalcar de lo que decía mi colega, que también le mando un saludo muy, muy especial. El trabajo que tenemos que hacer, creo yo, que tiene que ir más allá de los colores políticos, sino el fin mayor, que es Bolivia y las y los bolivianos. Hay algo importante. No se puede trabajar en unidad y reconciliación cuando tú entras al hemiciclo de la Cámara de Diputados para la sesión y lo primero que te dicen es asesino o lo primero que te dicen es racista. A mí hay algo que no me pueden decir y es ser racista. Algo importante que en Comunidad Ciudadana practicamos es la inclusión total de los pueblos indígenas, campesinos y originarios, y no los instrumentalizamos, los tenemos en primera línea. Y hoy precisamente nuestra candidata de Cochabamba, Toribia Lero, ha sufrido agresiones verbales muy fuertes de parte del movimiento al socialismo, diciéndole que se quite la pollera, que era un insulto que use pollera, que solamente la pollera estaba en el movimiento al socialismo, y muchas acusaciones más. Le gritaban asesina. Entonces, ese tipo de actos no se han visto lastimosamente dentro del hemiciclo, sino saliendo de las instalaciones. Son actos sumamente violentos. El que no lo vea así, de verdad nos sorprendería mucho. Y sin lugar a dudas, se deben investigar todos los casos. Mañana personalmente pasaré a pedir que me pasen o que nos pasen a Comunidad Ciudadana la resolución camaral donde se incorporan los nombres de las personas que nosotros habíamos solicitado, porque en la lectura final, donde se pidió una votación a la cual no hubo mayoría absoluta, sin lugar a dudas, no estaba la lectura completa con los nombres que menciona mi colega diputado. Algo importante también que hay que hablar es que no podemos ser tan subjetivos al calificar a las otras personas. Yo no voy a jamás permitir que me metan a una bolsa del fascismo, porque yo no soy fascista, no soy racista y jamás he practicado ese tipo de actos de ninguna manera. Yo, al igual que muchos diputados, diputadas, senadoras y senadores de Comunidad Ciudadana, venimos del área rural. Yo soy de Punata, del Valle Alto de Cochabamba, y entiendo perfectamente el trabajo y la labor que tienen los pueblos campesinos originarios e indígenas. Entonces, yo pido por favor de que seamos mucho más cuidadosos en estos términos, en cómo los utilizamos, y que para acusar de que Comunidad Ciudadana haya sido partícipe del acto violento que han sufrido en Santa Cruz, tienen que tener pruebas, se tiene que investigar, porque es una acusación muy fuerte. Nosotros reprochamos la violencia, venga de donde venga. Muchísimas gracias, diputada. A ver, muy pocas sesiones y mucha polarización hasta acá. Lo que pasó hoy fue un encontronazo fuerte entre las fuerzas políticas, opositores al MAS y el MAS con estas fuerzas políticas. ¿Cómo perfila el trabajo hacia adelante? Mire, nosotros siempre hemos llamado a la oposición, a las minorías, en este caso, a que trabajemos en forma complementaria. El país está en este momento necesitando que reconstruyamos la economía, que evitemos que venga un rebrote de la pandemia y ataquemos la crisis sanitaria. El país requiere que construyamos empleo. En 12 meses nos han destruido prácticamente el aparato productivo y el desempleo lo han llevado a prácticamente cifras históricas. La crisis en la cual nos están dejando el país requiere la unidad de todos. En vez de estar discutiendo con estos temas que no son tan de fondo, deberíamos estar viendo cómo resolver los problemas. Y es fácil hacerse la víctima cuando quienes han empezado en realidad a ofender, a gritar, a vociferar y hasta amenazar fueron justamente los amigos de Creemos y de Comunidad Ciudadana. Pero tampoco ellos pretendan de que la gente nuestra se quede callada, ¿no? Pues podemos ser tolerantes, algunos, la mayoría hemos sido tolerantes y hemos preferido no ni responder siquiera, pero han habido algunas personas que les han respondido. Y yo me reitero, hordas fascistas fueron las que nos atacaron. No se le puede llamar otra cosa, mi querida diputada, a personas que vayan y solamente porque una senadora vestía pollera, agarren y la latiguen, y solamente porque dan del MAS no los dejen entrar y los ataquen con palos y puñetes y patadas. Y no es que seamos de vidrio, también sabemos dar puñetes y patadas, pero no es como corresponde en una sociedad civilizada. Entonces no puedo llamarle de otra forma a esos que estuvieron ahí en la plaza 24 de septiembre obstruyendo el trabajo que teníamos que hacer. Ahora, yo nuevamente invito y digo que estos temas tenemos que dejarlo para el pasado, que sean los historiadores, que sea la justicia la que se encargue de ver qué pasó el año pasado. Nosotros tenemos la responsabilidad en este momento de reconstruir la patria. Y ahí tenemos que estar todos unidos. Yo la invito a la diputada
y va a encontrar en mí siempre una persona cordial, una persona de diálogo, una persona que quiere construir país, como lo somos la gran mayoría de los parlamentarios que estamos en este momento. No nos distraigamos en estos temas y avancemos más bien en lo sustancial. El país está en la peor crisis de su historia. Así nos las han entregado en 12 meses que estuvieron en el gobierno estos grupos que gobernaron, ¿no es cierto? Y además, cuando yo decía de golpe, el mismo Fernando Camacho ha encontrado unos videos donde él dice: mi papá fue y arregló con los militares. O sea, yo no sé qué se puede llamar eso si se arregla con los militares, si la policía se amotina, si los militares le ponen la banda presidencial y encima piden la renuncia de un presidente electo democráticamente y cuya gestión no había concluido todavía. En todo caso, yo prefiero eso dejarlo al pasado, como digo, que sean los historiadores, que sea la justicia la que se encargue y nosotros trabajaremos hacia adelante. Es cierto, hay todavía tensiones muy fuertes, querido Jorge. Yo creo que tenemos que superarlo, tenemos que tener la valentía los parlamentarios y todos los actores bolivianos de superar esos tensionamientos. Bolivia hoy necesita paz, unidad y trabajo, creo que, entre todos unidos para poder llevarlo adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Me voy a despedir de nuestros invitados. Diputada Samantha Nogales, su despedida, por favor, y le doy 30 segunditos más como para que pueda responder, plantear algún tema anexo, conexo a lo que hemos estado hablando, fijar una posición. Muy buenas noches, diputada. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un fuerte abrazo, un saludo a mi colega que ya mañana nos estaremos viendo en una nueva sesión y le voy a tomar las palabras, le voy a tomar la palabra en que tenemos que construir y tenemos que trabajar porque el fin mayor es Bolivia y cada una de las bolivianas y los bolivianos. Es por eso en ese sentido que les pido al movimiento al socialismo que dejen de suspender las sesiones para ir a recibir a exmandatarios y para celebrar en el trópico de Cochabamba la llegada del expresidente Evo Morales y empecemos a trabajar. Como decía también, le voy a quitar las palabras, tenemos que trabajar principalmente por la salud, por no recaer en esta pandemia, por no volver a un pico alto y principalmente por la economía, por inyectar economía, por la generación de empleos, por incentivar a los pequeños y medianos empresarios que han sido quizá los más golpeados, junto a otros sectores, por ejemplo el sector artístico también ha sido muy perjudicado. Hay que trabajar mucho. Nos vemos en la sesión el día de mañana. A todas las bolivianas y los bolivianos les pido que la reconciliación es fundamental y necesaria en nuestro país. Dejemos de generar violencia. La violencia de cualquier lado está mal. Lo dice una persona que ha recibido disparos de petardo en Pojo, un municipio de Cochabamba, y también un botellazo en la cara en la misma ciudad de Cochabamba. La violencia no viene bien, la violencia está mal. Reconciliemos Bolivia y encontrémonos nuevamente entre hermanos y hermanas bolivianas y bolivianos. Muy buenas noches y muchísimas gracias por el espacio. Gracias, diputada. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Yo también hago un llamado a la ciudadanía boliviana a que todos podemos contribuir a la paz social. Cuando evitamos mandar esos memes que causan molestias, cuando no compartimos información falsa, cuando no instigamos también en las redes sociales a más violencia, a más confrontación, creo que también hacemos patria y construimos unidad. Yo pido a todos los bolivianos que marchemos unidos en pos de esa solución que tanto espera el país, que es la unidad, la paz, reconciliación y por supuesto mucho trabajo para salir de la crisis en la que estamos hundidos lamentablemente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Mire usted lo bonito de la tecnología. Estamos con la diputada Nogales desde Cochabamba, Samantha Nogales desde Cochabamba. Estamos con el diputado Jerjes Mercado, que es diputado por Santa Cruz, que está acá con nosotros y estamos transmitiendo desde La Paz para todo el país. Esas son las cosas que tiene, por supuesto, esta característica, este rostro del programa y que tiene este rostro de Bolivia. Tenemos la posibilidad de conversar con gente que se encuentra en distintos lugares y que, por supuesto, siempre están acá con nosotros. A los dos, muchísimas gracias, a la diputada Nogales, al diputado Mercado, y nosotros seguimos en Noche Sin Tregua.